Bien, queridos estudiantes, eh, eh, vamos a introducir en este momento un nuevo funtor que es el condicional. ¿Ya? Bien. Se simboliza por medio de la herradura echada, ¿sí? Y sabemos que a mano izquierda estos dos valores corresponden al miembro izquierdo del condicional y los valores superiores corresponden al miembro derecho. Veamos. El miembro izquierdo se suele denominar antecedente y el miembro derecho consecuente. Ya. O con otras palabras un poco más raras, prótasis y apódosis. Bien, otra manera de expresar el condicional, voy a poner las varias maneras en las que podemos leer una fórmula condicional. Si P, entonces Q. P solo si Q. ¿Sí? El solo si significa que el miembro derecho es condición necesaria del miembro izquierdo. ¿Sí? Que para que P sea verdad, tiene que darse necesariamente el consecuente. ¿Qué más? P entraña Q, conlleva Q. Y finalmente, copy también emplea el verbo implicar. Yo lo voy a poner con rojo porque en el próximo semestre, en lógicas alternativas, veremos que no es lo mismo el mero condicional que la implicación. La implicación es un condicional fuerte, mientras que el condicional de la lógica clásica es un condicional más simple. Bien. Si para alguien no está claro que el color rojo significa rechazo, para que quede bien entendido y no haya lugar a duda, voy a tachar la palabra implica, para que no empleemos ese verbo para leer el símbolo de la herradura echada. Algunos textos emplean la flecha, ¿sí? Nosotros reservaremos ese símbolo para la implicación, ¿ya? Y otros sistemas que se apartan del condicional clásico emplean distintos tipos de flechas. Por ejemplo, una que tenga la barra horizontal trazada con dos líneas. Algo así. Bueno, son convenciones que varían de autor a autor, entonces simplemente tenemos que ver cómo emplea cada autor su propia simbología. Bueno, entonces lo voy a poner entre paréntesis porque puede faltar, pero la coma es imprescindible. La coma
está separando hasta dónde va el antecedente y desde dónde empieza el consecuente. Esto no puede faltar. El entonces sí se puede eliminar. Bien. Noten que la primera lectura, la más común, es si P, Q. Acá solo si, este es diferente. ¿Sí? Solo si Q, P. ¿Sí? Ahora, yo podría alterar el orden, decir Q, si P. ¿Sí? Porque Q vaya primero no significa que tiene que estar a la izquierda. El Q si P, la palabra sí está introduciendo el miembro izquierdo. ¿Sí? El antecedente, por más que P está a la derecha, en segundo lugar, si es que está precedido por, esto es una, en gramática, se llama es la conjunción condicional, el sí, de qué pasaría si, ¿sí? Entonces, el sí introduce el miembro izquierdo, tenemos que poner al comienzo. Q, por más que esté en primer lugar, tiene que estar a mano derecha, si es que damos esta lectura, ¿sí? Que no va a haber lugar para confundirnos, ¿sí? Igual podemos decir, solo si Q, P. El solo si introduce el miembro derecho, ¿sí? Entonces, por más que digamos solo si Q, P, sabemos que Q tiene que estar a la derecha y P tiene que estar a la izquierda. Bien. Entonces, no es lo mismo sí que la expresión solo sí. ¿Sí? El sí introduce el antecedente, el miembro izquierdo. El solo sí introduce el miembro derecho, el consecuente. ¿Ya? Bien, ahora, ¿cuál es la regla para construir esta tabla? ¿Sí? Entonces, esa pregunta pertenece a la filosofía de la lógica. Seguramente los lógicos no se van a poner de acuerdo con una única respuesta. Pero como estamos viendo lógica clásica, ahí sí hay unanimidad. ¿Sí? Si es que alguien dice que la regla que voy a dar no se aplica, es problemática, es porque está sosteniendo una lógica no clásica. ¿Sí? Veamos, el significado del condicional, tal como lo interpretan los lógicos clásicos, y en realidad el, el próximo semestre vamos a mantener esa comprensión del condicional, es que o bien el antecedente no se da o sucede el consecuente. ¿Sí? A ver, con otras palabras más fáciles de comprender. ¿Qué queremos decir cuando afirmamos una oración de este tipo? Si P, entonces Q. Pongamos un ejemplo para que quede claro a qué me estoy refiriendo. Se suele decir que, a ver, el ejemplo primero. Si voy al centro, o digamos, si es que voy al supermercado, compro queso. ¿Sí? Bien. Ahora, para reafirmar lo que ya he dicho en otra clase, sabemos que hay oraciones simples
y oraciones compuestas. Las compuestas son aquellas que se forman a partir de las simples con la ayuda de un término lógico, empezando por la negación o las negaciones, la conjunción, disyunción y ahora he introducido el condicional. ¿Sí? Bien, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas oraciones diferentes tenemos aquí en este ejemplo? Oraciones diferentes en total. ¿Cuántas? Tenemos dos. ¿No? ¿Cuántas? Una, Tres. A ver, me han dicho 1, 2, 3. ¿Cuál será la respuesta? 3. 3. Voy al súper. ¿Sí? Esa es una oración. Compro queso. Segunda oración. ¿Hay una tercera oración? Sí, la unión de ambas. Si uno, entonces dos. ¿Sí? Tengo dos oraciones simples unidas por el condicional. Total 3. ¿Sí? Entonces, fíjense, P y Q son dos oraciones más y si es que a ambas las uno a través del condicional, tengo una tercera oración. Dos simples y una compuesta. ¿Sí? Aquí tengo 3 oraciones. ¿Sí? Pongan atención a un ejemplo parecido lo puse en una clase anterior, posiblemente ayer. ¿Sí? Bien, entonces avancemos. Lo que acabamos de hacer es una mini evaluación, ¿sí? Práctica. ¿Sí? Cada uno se califica de acuerdo a la respuesta que dio. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa si voy al súper? ¿Sí? Esto es se suele decir que es una condición suficiente para que suceda el consecuente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir condición suficiente? Que basta que suceda el antecedente para que se cumpla, se realice el consecuente. ¿Sí? No hace falta ninguna otra cosa excepto que ir al supermercado para que pase lo de acá, lo segundo. ¿Sí? Eso es condición suficiente. ¿Sí? Y que podemos expresar con esto de entraña, conlleva, ¿sí? O también con el solo sí. O sea, voy al súper, solo sí, compro queso, ¿sí? Bien, con otras palabras, a ver, esto es una especie de ofrecimiento. Si estuviéramos en un contexto más formal, solemne, como por ejemplo cuando uno hace una promesa, entonces hay que interpretarlo igual, como condición suficiente. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, si es que una pareja tiene relaciones por un largo tiempo y llega un momento en que se piensa en el matrimonio y la chica puede decirle, si dejas de fumar, nos casamos. ¿Sí? Una oración de este tipo. Si dejas de fumar, nos casamos. Tiene la misma estructura que esta de acá. ¿Sí? ¿Cómo entender esas oraciones condicionales? Con miras a llenar estos 4 vacíos en la matriz de la tabla de verdad. ¿Sí? Que el casamiento solo está dependiendo de una sola condición, el que el chico deje de fumar. ¿Sí? Entonces, ahí
pueden suceder únicamente dos cosas. O no deja de fumar o se casan. Una de dos. No hay tercera posibilidad. Entonces, esa es la manera de entender un condicional desde el punto de vista de la lógica clásica. Y me parece que es la visión correcta. Pero sepan ustedes que hay lógicos que tienen sus argumentos, su motivación, su justificación para rechazar ese punto de vista, esa interpretación del condicional. Tiene cosas raras, ya voy a indicar, pero eso sería conveniente que lo dejemos para el próximo semestre, ¿sí? Discutir alternativas de comprensión de lo que es el condicional. Condicional que utilizamos en el castellano, en nuestro lenguaje ordinario, ¿sí? No podemos nosotros separar el lenguaje que hablamos, nuestra lengua materna, de la lógica. La lógica tiene que reflejar nuestra manera de hablar. Y nuestro modo de hablar puede ser o verdadero o falso. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la falsedad? Tenemos muchísimas teorías. Una de ellas es la correspondencialista, que va de la mano con el realismo, pero no es momento para discutir esas cuestiones, ¿sí? Que pertenecen no propiamente a la lógica, sino a alguna otra disciplina filosófica. Bien, aquí simplemente lo que quiero tratar de explicar es en qué nos vamos a basar para llenar esta tabla del condicional, ¿sí? Tenemos cuando el antecedente es verdadero y se cumple el consecuente, es decir, si voy al supermercado y compro queso, el condicional, ¿qué resultó? ¿Verdadero o falso? Lo que yo dije, pero lo que estoy diciendo aquí es el condicional, la oración total. Y esa oración total tiene dos partes que están unidas por el sí entonces, ¿sí? Si es que voy al supermercado y compro queso, ¿sí? Si verdadero, verdadero. ¿Cuánto es el condicional? Verdadero. ¿Ya? Ahora, veamos, ¿qué pasa si es que voy al supermercado y no compro queso? ¿Verdadero o falso? ¿Cuánto es el condicional? Falso. Falso. Correcto. Falso. Ahora, ¿qué pasa cuando no voy al supermercado? ¿Sí? Aquí tengo, compro queso o no compro queso, pero no voy al supermercado cuando el antecedente es falso. ¿Cómo es el condicional? Verdadero. ¿Por qué? Falso. Ahí hay un problema, ¿sí? Y los filósofos o los lógicos no siempre se ponen de acuerdo, ¿sí? Lo único que estoy afirmando aquí es que si es que voy al supermercado, compraré queso. Pero puede ser que no vaya. Y si es que no voy, si es que el antecedente es falso, no sucede, ¿sí? Lo que dije sigue siendo verdadero, ¿sí? No dije que voy al supermercado y compro. Eso sería una conjunción. Aquí lo que estoy condicionando la ocurrencia, el suceder, el comprar queso, está dependiendo de que vaya al supermercado. No estoy diciendo, vaya o no vaya, yo compro queso. No estoy diciendo eso. Si es que voy, compraré. Pero si es que no voy, mi ofrecimiento sigue siendo verdadero, aunque no vaya al supermercado. ¿Sí? Por lo tanto, es correcta la respuesta que dio la compañera. Perdón, ¿quién era? No me fijé. Jasly. Ya, perfecto, Yo. gracias. Entonces aquí ponemos verdadero, verdadero. ¿Sí? Ahora, generalicemos y saquemos la regla con la que hemos construido el condicional. ¿Sí?
Verán, voy a poner dos condiciones. Es 1 totalmente verdadero si el antecedente es totalmente falso. ¿Ya? Y ¿sí? Este 1, me estoy refiriendo a los de acá. ¿Sí? Cuando P es 0, el antecedente es 0, ¿sí? El condicional toma el valor 1, si es que el antecedente es 0. Si no sucede el antecedente, lo que dice el condicional es verdadero. ¿Sí? Segunda posibilidad y última, estos de acá. El condicional toma el valor del consecuente. ¿Sí? CC significa en caso contrario. ¿Sí? En caso contrario. El condicional toma el valor del consecuente en los otros casos, ¿sí? Que es la fila superior. Entonces, fíjense. Primer caso, entonces, estas son las dos reglas con las que armo la matriz del condicional. El primer caso, cuando el antecedente es 0, ¿es esto? Pues, ¿cuánto es el condicional? 1. En los otros casos, ¿cuánto es el condicional? Toma el mismo valor que el consecuente. Eso está acá. ¿Sí? Bien. Entonces, si ustedes se aprenden este par de reglas, entonces ya saben cómo construir. ¿Sí? Pero es un poquito más complicado en el caso de los otros dos juntores. El primero era el menor, el segundo era el mayor. Había una sola regla. Ahora le estoy poniendo dos reglas, ¿sí? Dos condiciones, ¿sí? Entonces eso complica un poquito más, ¿sí? Bueno, entonces ahora para terminar la clase, voy a realizar un ejemplo del ejercicio, ¿sí? A ver si Cristian ha levantado la mano. Profe, sí, una pregunta. No caché muy bien cómo es que hacer el condicional o cuándo es verdadero y cuándo es falso. Me confundí en esa parte. No sé si Ya. puede repetir. Ya, verán. Podemos, verán, puedo explicar con otras palabras. Fíjense, el condicional tiene de estas cuatro posiciones, tiene 3 unos y un solo cero. ¿Cuándo es falso el condicional? En un solo caso. ¿Cuándo? Cuando sucede el antecedente, el miembro izquierdo, y no sucede el consecuente. Cuando es verdadero el antecedente y es falso el consecuente, ahí el condicional es falso. ¿Sí? Eso quiere decir, con este ejemplo, si es que yo digo, si voy al supermercado, compro queso. Hay una sola circunstancia, un escenario, un único escenario en el que este condicional es falso. ¿Cuándo? Cuando voy al supermercado y sin embargo no compro queso. Entonces es esto. Si voy al supermercado pero no compro queso, ahí la oración total es falsa. ¿Sí? En el resto de casos es verdadera. Verdadero el condicional. ¿Qué quiere decir? Si es que voy al supermercado y compro queso, entonces eso es verdadero, es lo que dije. Pero, y acá abajo, ¿sí? ¿Por qué el condicional es verdadero cuando no sucede el antecedente? Porque la realización de este consecuente, según este condicional, únicamente está dependiendo de que vaya al supermercado. ¿Sí? En el caso de que no se realice esta
condición suficiente, eso no es un obstáculo o no es una razón para invalidar lo que dije. ¿Sí? A ver, por ejemplo, si es que digo, si me pagan hoy día, nos vamos a un restaurante. ¿Ya? Y no me pagan hoy día. ¿Quiere decir que lo que yo ofrecí es falso? No, porque yo lo que dije es que si me pagan hoy día, nos vamos al restaurante. Pero no me pagaron. Entonces sigue siendo verdad. Si me hubieran pagado, nos iríamos. Pero como no me pagaron, eso no falsea, no falsifica mi ofrecimiento. Lo único que dije es que dependiendo de que si me pagan o no, nos vamos. Si es que me pagan, nos vamos. Y si no me pagan, eso ya queda fuera del alcance de lo que yo afirmo. Solo estoy diciendo, si me pagan, nos vamos. ¿Y qué pasa si es que no nos pagan? Lo que yo ofrecí sigue siendo verdadero. Aunque no se cumpla esta condición. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está sucediendo acá. Si es que no me pagan hoy día, eso no impide de que mi ofrecimiento continúa siendo verdadero. El que no me hayan pagado no invalida, no falsifica mi ofrecimiento. ¿Sí? Puede ser que ustedes tengan algún recelo con respecto a aceptar esta construcción, esta interpretación del condicional. Y están en todo su derecho, pero la cuestión sería, si es que no admitimos esto, entonces, ¿cuál debería ser la tabla correcta del condicional? Esta discusión podríamos mantenerla el siguiente semestre en lógicas alternativas. Los lógicos clásicos no discuten esto. No quiero convencerles, ¿sí?, de que así es y así tiene que ser. Y está bien que ustedes sean críticos. Puede ser que yo no sea lo suficientemente convincente y les haga tener esa duda, esa inquietud. Bueno, pero si es que es así, fantástico, ¿sí? Ustedes están viendo que no todo lo que dice la lógica clásica es aceptable, ni tenemos por qué aceptar, ¿sí? Bueno, chicos, ya son más de las 7, me disculpen, me he pasado de la hora, entonces voy a terminar aquí el video.